tema ahora de circuitos de primer orden. Ya en la anterior clase vimos lo de amplificadores operacionales. Antes de empezar, debido a que la anterior grabación lastimosamente no se grabó el audio, voy a volver a explicarles para que quede grabado también, y si es que alguno de ustedes no asistió, cómo vamos a calificar ya. Es breve esa explicación. Vamos a tener 7 puntos de los 100 puntos totales que van a tener ustedes de nota. Y esos 7 puntos se van a calificar mediante tareas que les voy a ir subiendo a Classroom a medida que avancemos los temas, ¿ya? Ejercicios sencillos similares a los que hacemos acá, ¿ya? Se va a revisar a final del semestre. Yo voy a escoger al azar, digamos, si son, no sé, 7 temas, van a tener 7 ejercicios. Y al finalizar el semestre yo al azar o un sorteo, no sé, voy a decir, bueno, voy a revisar el ejercicio del tema número 3 y voy a revisar el 3 de todos. Y los otros no los voy a ver porque son demasiados. El ingeniero me pidió que lo haga de esa manera. Así que de esa manera es la que voy a revisar. Así que les recomiendo que hagan todos los ejercicios porque en caso de que no se escoja un número y justamente sea el número que ustedes no hicieron e hicieron todos los demás, yo no voy a ver los demás ejercicios y van a tener 0, ¿ya? Voy a valorar procedimiento igual, así que si es que no llegan al resultado, no es que van a tener 0, van a tener 5 puntos o 6 puntos, qué sé yo, ¿ya? Así que de esa manera se van a ganar los 7 puntos. La asistencia no voy a tomar porque, bueno, lastimosamente siempre hay alguien que no puede por el tema del horario, porque si lo pongo muy temprano o muy tarde, siempre yo sé que va a haber alguien que no puede, ¿no? Porque hasta toman clases extras aparte de la universidad, inglés, qué sé yo, y siempre hay ese choque y ese cruce, ¿no? Por más de que sea virtual, pero siempre va a estar grabado para que lo puedan ver, ¿ya? También tengo las grabaciones del anterior semestre, por si acaso, que ya se las pasé, por si quieren ir viendo. También ahí hay muchos más ejercicios de los que vamos a avanzar y ya con eso yo creo que quedan súper preparados para sus exámenes. Este de acá es un circuito RC sin fuente, ¿ya? Es un circuito RC sin fuente. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo tiende a infinito, fíjense, en un tiempo 0, este interruptor se abre, ¿no? En un tiempo igual a 0. Para un tiempo menor a 0, esto está cerrado. Llega a tiempo 0 y ¡pum!, se abrió. Entonces toda esta rama de acá, esta fuente y esta resistencia quedan desconectadas del circuito. Y lo único que nos va a quedar va a ser esto, un circuito RC, un capacitor y una resistencia. No siempre va a ser una resistencia, pueden haber más resistencias en serie, en paralelo, eso no importa. Lo que importa es que el circuito se compone de un capacitor y una o más resistencias, ¿ya? Así reconocen que es un circuito RC sin fuente. Sería con fuente en caso de que cuando el tiempo tiende a infinito, no sé, por ejemplo, aquí, además del capacitor y la resistencia, tengan una fuente, ¿ya? Ahí ya sería un circuito RC con fuente, que el procedimiento es bastante similar, igual vamos a hacer un ejercicio ahora, pero hay un paso extra y adicional que hay que hacer y la fórmula también es un toque diferente, ¿ya? Entonces, este capacitor de acá lo que hace es que para un tiempo menor a 0 está conectado a esta fuente y es como una batería que va a almacenar energía y una vez que se desconecte va a empezar a liberarla, esa energía a través de la resistencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a encontrar el voltaje inicial en el capacitor. Estos son los pasos que van a seguir para encontrar el voltaje en el capacitor, ¿ya? Esta es la fórmula, miren, esta es la fórmula del voltaje en el capacitor. Esta fórmula sale de hacer un análisis nodal, si mal no recuerdo, ecuaciones diferenciales. Ese detalle lo pueden ver en el libro del Sadiku. Ahí está el detalle de dónde sale esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula describe el comportamiento del capacitor. Cómo es que se va a comportar a lo largo del tiempo, ¿ya? Cómo es que se va a comportar. Y es este de acá el voltaje en el capacitor. Más menos B. Más menos B, acá lo vamos a poner, ¿ya? Más menos B, ¿ya? En este caso me pide VO, que es el voltaje en la resistencia, pero fíjense bien que están en paralelo, ¿no? El voltaje en la resistencia VO está en paralelo al voltaje en el capacitor. Entonces yo voy a encontrar el voltaje en el capacitor y por ende, como está en paralelo, estoy encontrando el voltaje de la resistencia, ¿ya? Y esta es la fórmula del voltaje en el capacitor, para la cual necesito el voltaje inicial que ya les había mencionado, que es este, voltaje inicial en el capacitor para un tiempo menor a 0, VO, ¿ya? Y necesito tau, que es la constante de tiempo, que es esta de acá, que es el producto de la capacitancia, que es 3 milifaradios, multiplicado por la resistencia equivalente, que ya les voy a decir cómo la van a encontrar,
¿ya? Entonces, primeramente voy a encontrar el voltaje inicial en el capacitor para empezar a completar lo que necesito en mi fórmula que me va a describir el comportamiento del capacitor, ¿ya? El voltaje inicial en el capacitor en estado estacionario. ¿Qué quiere decir estado estacionario? Que el capacitor se va a comportar como un circuito abierto, ¿ya? Así de esta manera, 6 voltios, 2 kiloohmios. Para un tiempo menor a cero, el estado estacionario para un tiempo menor a cero, este interruptor está cerrado, ¿ya? Entonces lo vamos a dibujar cerrado así. Ahí el capacitor. Aquí más o menos VO, 4 kiloohmios. Pero realmente lo que me importa a mí es encontrar el voltaje en el capacitor, que es lo mismo, ¿no? Voltaje en el capacitor es lo mismo porque están en paralelo. Este voltaje quiero encontrar, veo. Acá, en estado estacionario, ¿qué quiere decir? Que este capacitor es un circuito abierto. Así lo vamos a modelar en estado estacionario, ¿ya? En estado estacionario, así. Y el inductor, por el contrario, es así, un cortocircuito. Si aquí hubiera un inductor, sería así. Se lo reemplaza por un cortocircuito. En este caso es un capacitor, ¿ya? Y ahí en ese circuito abierto es que yo voy a encontrar el voltaje. Y ese va a ser mi voltaje inicial que yo voy a reemplazar aquí, ¿ya? Entonces, ese es el primer paso. Fíjense, como el voltaje en el capacitor es el mismo que en la resistencia, puedo encontrar este voltaje VO de la resistencia y por ende ya tengo el voltaje inicial en el capacitor. Perdón, aquí no es VO, aquí es V nomás, ¿ya? V, así. Así se denota cuando es voltaje inicial, ¿ya? ¿Cómo puedo hallar este voltaje en la resistencia? Por divisor de tensión, ¿no? Por eso les dije en la anterior clase van a usar harto el divisor de tensión. ¿Y cómo era? Tengo acá una fuente y dos resistencias en serie, ¿no? Porque esto de acá es un circuito abierto, o sea, entonces acá lo que está pasando es que solamente es un circuito serie de 2 kiloohmios y de 4 kiloohmios, de esas dos resistencias. Entonces, el divisor de tensión era el valor de la fuente multiplicado por la resistencia en la que quiero saber el voltaje, que es 4 kiloohmios, 4 por 10 a la 3, dividido la suma de todas las resistencias que estén en serie, que son 4 y 2, son 6. 6 por 10 a la 3. Elimino esto. Esto igual me va a quedar 4 voltios, ¿ya? Ese es el voltaje en la resistencia, pero como el capacitor está en paralelo, quiere decir que también tengo ese voltaje inicial, 4 voltios. Entonces ya tengo acá este dato para reemplazar, ¿ya? Ya encontré ese dato. Ahora tengo que encontrar la constante de tiempo tau. Pero para encontrar esa constante de tiempo necesito la capacitancia, que la tengo, y la resistencia equivalente. ¿Cómo van a hallar la resistencia equivalente? La resistencia equivalente se halla para un tiempo mayor a cero, ¿no? Primeramente, tiempo menor a cero que pasaba, el interruptor estaba cerrado. En un tiempo igual a cero se cerró y un tiempo mayor a cero, ¿cómo va a quedar el circuito? Para un tiempo mayor a cero, toda la rama de la fuente 6 voltios y de 2 kiloohmios queda desconectada del circuito. Entonces, simplemente me queda esto. Y aquí es 4 kiloohmios. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hallar la resistencia equivalente vista desde estos puntos. ¿Se acuerdan en circuitos 1, no ve? Cuando le decían, hallan la resistencia equivalente entre A y B, ¿no ve? Esto es lo mismo, tienen que hacer lo mismo. En este caso está sencillo, ¿no? Porque es solamente una resistencia, pero va a haber casos que hay que hacer paralelo, serie. Nunca me ha pasado que sea hacer estrella o delta, la verdad. Casi siempre es con paralelo y serie se resuelve. Así que, y eso que he resuelto modelos de examen y todo, así que. Pero bueno, no está de más siempre que se lleven sus fórmulas por si acaso, ¿no? Pero bueno, tienen que encontrar la resistencia equivalente entre las terminales del capacitor. Pongámosla esta A y B. Así, entre A y B tienen que encontrar la resistencia equivalente. En este caso es 4 kiloohmios. Esa es mi resistencia equivalente. Y con eso ya puedo encontrar mi constante de tiempo tau. ¿Ya? Resistencia equivalente 4 por 10 a la 3. La capacitancia es 3 por 10 a la menos 3 milifaradios, ¿no? Acá estos dos se van a sumar sus exponentes, misma base, 3 menos 3 es 0, todo número elevado a 0 es 1, y acá me va a quedar 12. Tau es su unidad de segundo, ¿ya? 12 segundos. Entonces ya tengo todo. Ya tengo el voltaje en el capacitor.
voltaje inicial 4 por E elevado a menos T sobre tau, que es 12 voltios. Y ya tengo mi voltaje del capacitor y por ende el voltaje en la resistencia de 4 kilómetros porque está en paralelo, ¿no? Entonces, voltaje O. Aquí lo vamos a poner de esta forma y acostúmbrense a dar sus respuestas de esta forma, así. Para un tiempo mayor a cero, esto es para un tiempo mayor a cero, ¿no? Porque para un tiempo menor a cero, ¿cuál es el voltaje en el capacitor? Que es el mismo que la resistencia para un tiempo menor a cero es 4, ¿no es así? Aquí dice, para un tiempo menor a cero, el voltaje es 4. Entonces acá vamos a poner 4 voltios, punto y coma, para un tiempo menor a cero. Y para un tiempo mayor a cero, es esa fórmula que encontramos. 4 elevado a la menos t dividido 2 voltios. Eso es para un tiempo mayor a cero, ¿ya? Esa sería la respuesta al problema. Para un tiempo menor a cero, acá lo pueden ver, miren, aquí está la gráfica de ese problema. Para un tiempo menor a cero, el voltaje es 4. Este de acá es el que se conoce como, y ahí también lo puse, estado estacionario, ¿ya? Vamos a ir más allá. Es importante que hagan esta gráfica en su examen, ¿ya, chicos? El ingeniero me encargó que les explique esto bien. Esto de estado estacionario. Este es un estado estacionario, ¿por qué? Porque el capacitor es como que llega a un punto en que se carga y permanece estable y constante. En este caso, y una vez que llega a ese punto en el que se cargó por completo, empieza a comportarse, como dice acá, como un circuito abierto, ¿ya? Ese es el estado estacionario, donde ya el voltaje es constante, ¿ya? Y en este caso, ese voltaje es de 4 voltios, ¿ya? Luego ocurre un cambio, ¿no? Porque en T igual a 0, justo acá, cuando el capacitor está así, en estado estable, está ya, 4 voltios. Justo en este punto, en T igual a 0, ¡pum!, se abrió este interruptor. Entonces ahí hay un cambio, ¿ya? Entonces deja de estar en estado estacionario y empieza el estado transitorio, que dura 5 tau, o sea, 5 constantes de tiempo aproximadamente, ¿ya? Desde donde ocurre el cambio, que es en t igual a 0, hasta aquí aproximadamente. 5 tau, ¿no? Porque 12, que es tau por 5, es 60. Acá, este es el estado transitorio, ¿ya? Estado transitorio. Listo. Fíjense acá, en este estado transitorio lo que pasa es que el circuito empieza a descargarse, ¿no? Acá, como les dije, en el circuito acá, a través de esta resistencia en este caso, ¿ya? Y empieza a descargarse. Fíjense que acá empieza en 4 y aquí, esto de acá ustedes pueden evaluarlo. En esta función de acá que encontramos, evalúen un tau que es 12, 2 tau que es 24, acá solamente es multiplicar 1 por tau que es 12, acá es 2 por tau que es 2 por 12, 3 por 12, 4 por 12 y 5 por 12, ¿ya? Eso es igual 12, 24, 36, 48 y 60. Ahora, esos valores evalúen en la función esta que encontramos y les va a dar estos valores, ¿ya? Evalúen también en 0. Cuando ustedes reemplacen cualquier número elevado a 0 es 1, ¿no? En 0 es 4 voltios, que es el valor inicial en el voltaje en el capacitor. Luego, cuando está en un tau, que es acá 12, ese voltaje cae a 1.47. Luego acá en 24, que es aquí, va a caer a 0.54. Acá, que es 36, va a caer a 0.1991. Acá en 48 va a caer a 0.007. Y aquí en 60 a 0.02. ¿Ya? El voltaje va a ir cayendo, se va a ir descargando hasta llegar a 0. Y desde este punto en adelante, el capacitor vuelve a entrar en estado estacionario, porque ya no va a haber cambio. No va a permanecer en 0. Al menos que vuelva a haber un cambio en el switch u otra cosa, pero ya eso ya no entra en este ejercicio, ¿no? Acá vuelve a entrar en estado estacionario. Porque permanece estable en aproximadamente pues 0 voltios ya de acá en adelante, ¿no? Así. ¿Ya? Es importante que hagan esta gráfica y esta tablita en su examen. Y es más, si pueden escribirlo acá abajo, ¿no? Lo que les expliqué, ¿no? Después de 5 tau,
el capacitor entra de nuevo en estado estacionario, se descarga casi por completo y tan, todo lo que les expliqué pueden escribirlo como conclusión. Yo creo que les va a sumar bastantes puntos en el examen porque el ingeniero me pidió que les explique esto, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, chicos, aquí? ¿O está todo claro? ¿Puede volver a explicar en la partecita de donde está el cuadrito y el diagrama cómo hizo? ¿Está estacionario? Ya. Ya, este cuadrito de acá, estoy evaluando esta función que encontré, eh, la función B de voltaje en función del tiempo, en un tiempo de un tau, que es 12, un tau, o sea, un tau es 1 por, tau es 12, ¿no? Tau es 12, entonces multiplico 1 por 12. En 2 tau, 2 por 12, 3 tau, 3 por 12, 4 por 12 y 5 por 12. Multiplico eso, es 12, 24, 36, 48, 60. Entonces, básicamente estoy evaluando la función del voltaje en el segundo 12, en el segundo 24, 36, 48 y 60. ¿Ya? Entonces, si acá vos reemplazás B en función de 12, va a ser 4 por E a la menos 12 sobre 12. ¿Ya? Y en la segunda va a ser B en función de 24. 4 por E elevado a menos 24 sobre 2. Ya, solo estoy reemplazando acá. Eso lo pueden hacer en una tablita en su calculadora. No sé si se acuerdan de cálculo 1 que hacíamos eso, ¿no? B en función de 36 menos 36, 12. Y así. Así hasta el último. ¿Ya? Y ahí les va a dar estos valores de acá. Estos valores de acá. ¿Ya? Que es el valor de voltaje para un tiempo 12, el valor del voltaje para un tiempo 24, el valor del voltaje para un tiempo 36, 48 y 60. Esta gráfica de acá la hice en una calculadora graficadora en GeoGebra. Nada más puse esta función de acá. Bueno, fue una función a trozos, porque la función, esto continúa, ¿ya? Pero yo le puse que solamente se vea la función para un tiempo mayor a 0, ¿ya? Para un tiempo mayor a 0. Y para un tiempo menor a 0 sea 4 constantes. Porque la función esta es una función exponencial e iba a seguir, y seguía así, ¿ya? Pero en nuestro caso el capacitor no se comporta así, ¿no? Sino que para un tiempo menor a 0 es 4 estable, estacionario, ¿ya? Ahora acá, estacionario, el estado estacionario es cuando el capacitor está en estado estable, por así decirlo, ¿ya? Llega a un punto de estabilidad en el que ya se cargó por completo o se descargó por completo. Es como que ya no está entregando energía. Esa creo que es la explicación más clara. Ya no está entregando energía, está ahí estable, ¿ya? Entonces, aquí en estado estacionario antes, para cuando el voltaje inicial para un tiempo menor a 0, quiere decir que el capacitor se cargó hasta 4 voltios y ahí se quedó estable. Ya no se movió más. Acá. Está estable en 4 voltios. Ahí. ¿Ya? Hasta que en T igual a 0, en este momento donde hace el cambio acá del interruptor, pasa ese cambio y el capacitor empieza a entregar energía. ¿Ya? Y empieza a obedecer a esta ecuación que encontramos. ¿Ya? Empieza a obedecer y se empieza a descargar, así como ven acá. A un punto en el que ya se descargó por completo y está básicamente en 0. Entonces dejó de entregar energía y vuelve a entrar en este estado en el que ya no está ni entregando energía ni recibiendo, entonces entra de nuevo en estado estacionario, en estado de estabilidad, en 0 voltios en este caso. ¿No? ¿Se entiende? Este punto en el que entrega energía, perdón, en el que entrega energía, en el que está aquí eh, entregando energía o recibiendo, es el estado transitorio. ¿Ya? Este estado transitorio de acá. Y una consulta, ahí se está tomando como referencia 5 puntos. ¿Por qué no puede ser 6 o Sí, 7 o así buena pregunta. sucesivamente? Sí, ¿O por qué no ya, puede ser buena pregunta esa. menos? Porque en la teoría dice que el capacitor siempre se termina, siempre su estado transitorio dura 5 tau. Eso está en el libro, ¿ya? Dice que siempre después de 5 tau entra en estado de nuevo estacionario, ¿no?
Por eso siempre es hasta 5 tau nomás. Es como que hasta ese punto se termina de descargar o de cargar o lo que sea que esté pasando, es en 5 tau nada más. ¿Ya? Por eso se toma solo 5 puntos, 5 tau. 1 tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau y 5 tau, nada más. Porque ya después de eso ya no hay cambio. ¿Ya? Eso es parte de la teoría. Por eso siempre es hasta 5 tau nomás. Ahora, si vos quisieras tomar aquí en medio más puntos, o sea, acá, digamos, tomar estos puntos, puedes tomarlos también, hacer más grande tu tabla si querés, pero no es necesario, ¿no? Podrías tomar así varios puntos de acá, pero siempre hasta 5 tau, eso sí, siempre hasta acá nomás, hasta 5 tau, porque de ahí en adelante ya entra de nuevo en estado estacionario. Si quieres hacer una tabla de donde empieza el estado transitorio hasta 5 tau de 20 puntos, digamos así, podés hacerla, pero no es necesario. Aunque tomes 1, 2, 3, 4 y 5 tau es suficiente. ¿Ya? Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Ya, si no, vamos a ir al otro ejercicio, que es RL sin fuente. Ya. Bastante similar al RC. Bastante similar. Lo único que va a cambiar es que en este caso vamos a hallar, esta es la fórmula acá, ¿ya? Esta es la fórmula de la corriente en el inductor. Igual tiene una corriente inicial y una constante de tiempo tau, ya que la cual la fórmula es diferente, no es la inductancia dividido la resistencia equivalente. Y que acá en estado estacionario el inductor se comporta como un cortocircuito así, ¿ya? Pero después todos los demás pasos son los mismos. Entonces, primero analizamos para un tiempo menor a 0 la corriente inicial. ¿Ya? Algunas veces esa corriente inicial o voltaje inicial se las dan como dato. O sea, si tienen mucha suerte, se las van a dar como dato. Pero normalmente no pasa, ¿ya? Así que siempre tienen que saber hallarlo. Entonces acá vamos a ver, para un tiempo menor a 0 va a ser así el circuito. 24 voltios. Así, así. Acá es un cortocircuito el inductor. Aquí es 8 ohmios, 4 ohmios, 4 ohmios. Y acá, esta va a ser mi corriente inicial, ¿no? Como pueden ver, estos dos están en serie, ¿no? Así que la corriente es la misma. Entonces voy a encontrar esta y 0 para un tiempo 0. ¿Ve? Entonces acá, ¿qué es lo que puedo hacer? Aquí lo que yo puedo hacer es encontrar el voltaje, acá. Encontrar este voltaje, VO le vamos a decir así. Y por ley de Ohm yo sé que voltaje es igual a corriente por resistencia, o sea, 8 por I0. ¿no? Este voltaje va a ser la corriente que entra por el terminal positivo de ese voltaje, que es IO, multiplicado por la resistencia. ¿ya? Entonces yo puedo encontrar este voltaje y de esa forma encontrar la corriente. ¿Y cómo hay ese voltaje? Como están en paralelo, va a ser igual a este voltaje. ¿ya? No puedo usar divisor de tensión porque no está en serie, ¿no? Porque acá ya hay otra resistencia y por eso ya no está en serie estas 4 y 4, no están en serie. ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el paralelo de ambas, de estas dos resistencias. Voy a hallar ese voltaje y ese voltaje va a ser VO. ¿ya? Entonces, hago el paralelo de ambas. El paralelo es de dos resistencias, es el producto sobre la suma. ¿no? Ahí y ahí. El producto sobre la suma. Entonces, esa resistencia va a ser 8 por 4 dividido 8 más 4. ¿ya? Vamos a hacer 8 por 4 dividido 8 más 4, que es 8 tercios. Entonces va a ser 8 tercios de ohmios. Acá va a ser 4 ohmios. Y ahora sí que están en serie, puedo aplicar divisor de tensión. VO. Entonces VO va a ser igual a el valor de la fuente, que es 24, multiplicado por la resistencia en la que quiero saber el voltaje, que es 8 tercios, dividido la suma, 4 más 8 tercios. Entonces va a ser 24
por 8 tercios dividido 4 más 8 tercios. Eso me queda 9.6. 9.6 voltios. 9.6 voltios. Listo. Pero yo quiero saber la corriente. Y la corriente va a ser igual a acá si despejo ese voltaje dividido entre 8. Divido entre 8 y me queda 1.2. 1.2 amperios. ¿Ya? Listo. Ya tengo esa corriente. Ahora mi resistencia equivalente para T mayor a 0. ¿Qué pasa en T igual a 0? Esto se abre. Entonces esta rama queda desconectada del circuito. Lo único que me va a quedar es un inductor y 2 resistencias. Ahí. Aquí 8 ohmios y 4 ohmios. Lo mismo, tengo que hallar la resistencia equivalente vista desde los terminales del inductor. Vamos a ponerle A y B, ¿ya? Entonces, resistencia equivalente entre A y B. Parecido a lo que hacían en circuitos 1, ¿ya? Fíjense que están en serie, ¿no? Están en serie, así que simplemente decir que RAB va a ser igual a 4 más 8, que es 12. 12 ohmios. Y esa va a ser mi resistencia equivalente. 12 ohmios. Y ya tengo todo para reemplazar acá, en tau. Tau va a ser igual la inductancia, que es 4 dividido entre 12. 4 dividido 12 me queda 1/3. 1/3 o 0.3333 segundos, ¿ya? Listo. Ahora ya tengo todo para reemplazar acá mi fórmula. IT, en este caso IO. Acá dice IO. Entonces le vamos a poner IO. Va a ser igual a la corriente inicial, que es 1.2 por E elevado a menos T sobre tau. Y tau es 1/3, ¿no? Si aquí hacemos extremos con extremos, medios con medio, así menos T, se sobreentiende que está sobre 1, aunque no está ahí, y acá está 1/3, ¿no? Entonces extremos me va a quedar 3 y dividido entre 1, entonces me va a quedar menos 3T. Entonces acá menos 3T amperios. Listo. Esto es para un tiempo mayor a 0. Entonces mi respuesta completita sería la corriente inductora en el tiempo va a ser igual, ¿cuál es la inicial? 1.2 amperios para un tiempo menor a 0 y va a ser 1.2 por E a la menos 3T amperios para un tiempo mayor a 0. ¿Ya? Ahora aquí, mi gráfica, mi tablita. Aquí hay que evaluar. Fíjense, acá no lo tengo hecho, así que lo vamos a hacer. Acá va a ser 1 por tau. Acá es 1 por tau, ¿cuánto es? 1/3. 1 por 1/3 es 1/3, ¿no? 2 por 1/3, que es 2/3. 3 por 1/3 va a quedarme en 1. 4 por 1/3 me va a quedar 4/3. Y 5 por 1/3, 5/3. Siempre hasta 5 tau, porque es en 5 tau que va a terminar el estado transitorio y va a volver a un estado estacionario, ¿ya? Entonces, eso lo evalúo en mi calculadora. Voy a hacer una tabla, ¿no? 9, ya pongo la función 1.2 por E elevado a menos 3T. ¿Ya? En el caso de la calculadora se usa X, ¿no? No T. Sí, pero es lo mismo. Entonces, ¿en dónde inicio? Voy a iniciar en 0. Final le voy a poner en, no sé, en 10, digamos. Y el paso le voy a poner el paso de tau, ¿ya? El paso. 1 dividido entre 3. Bueno, hasta 5. Ya. Listo. Entonces acá me dice, cuando el tiempo sea 0, 1/3 o 0.3333, que es en este, va a ser 0,
0.4414. Esa va a ser la corriente. Acá hay un error, chicos. Esto es amperios, ¿ya? Por si acaso hay un error ahí, lo copié y lo pegué nomás. Ya. Para cuando sea 2/3, que es 0.6666, va a ser 0.1624 amperios. Para cuando sea 1, va a ser 0.0597 amperios. 4/3, que es 1.3333, va a ser 0.0219. Y para 5/3, que es 1.6666, 0.008. ¿Ya? Entonces, más o menos esos valores tenemos que tener acá. Y fíjense acá, estos puntos son 1 tau, 2 tau, por si acaso. Este es 1 tau, que es 0.3333. Fíjense que para ahí da aproximadamente lo que dice la tabla, ¿no? Este es el eje del tiempo y este es el eje de la corriente en función del tiempo. Lo que era 0.44 amperios, ¿no? Más o menos. Acá es 2 tau, aproximadamente en 0.6666, y me da más o menos lo que te dice ahí, ¿no? 0.16. Acá justo en 1 está 3 tau. Acá es 2 tau, 3 tau, y ahí es 0. Bueno, eso ya no es tan perceptible, ¿no? 0.05 más abajo, y acá ya ni qué se diga. Acá es 4 tau y acá es 5 tau, aproximadamente en 1.6666, indefinido, ¿ya? Este de acá es mi estado estacionario para un tiempo t menor a 0, ¿no? El inductor entra en estado estacionario hasta 1.2 amperios. Este es estado estacionario. Luego ocurre el cambio en t igual a 0, que es aquí, justo en t igual a 0 empieza el cambio, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta 5 tau. Hasta ahí. Hasta ahí termina el estado transitorio. Estado transitorio, ¿no? Ahí sucede el cambio, ¿no? Y luego de eso vuelve a entrar en estabilidad, ¿no? Después de eso vuelve a entrar en la estabilidad, que en este caso es aproximadamente 0. Y eso es de nuevo un estado estacionario.